Hoy en día, con nuestro país a puertas de procesos que marcarán el futuro de todas y todos nosotros, salen a la palestra de la discusión pública y cotidiana temas importantes sobre la sociedad y las personas que la conforman. Estos temas van desde la interculturalidad hasta la reforma política, pasando por el acceso, derecho y uso de los recursos naturales, el cambio climático y, como no, el feminismo y la lucha LGTB. Es sobre estos dos últimos puntos sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy, puesto que como futuros docentes hemos llegado a un punto clave de nuestra formación, el cual es responder a la tan compleja pregunta: ¿cómo enseñar literatura desde una perspectiva de género? Yo soy Diego Martínez y junto a mi compañero José Álvarez vamos a intentar responder esta pregunta a lo largo del video, el cual se dividirá en tres secciones. Primero empezaremos dando una breve explicación sobre por qué las mujeres no escribían o no empezaron a escribir hasta determinada época, intentando dar un contexto social y cultural que responda a esta cuestión. Después daremos un repaso diacrónicos de las distintas épocas de la literatura, dando cuenta del canon instaurado en cada una de ellas, además de qué posición tenía la mujer dentro de la literatura, como también la literatura escrita por mujeres. Una vez realizado el repaso, entraremos ya en la última parte del video, en la cual intentaremos responder por fin la pregunta base planteada para este video. Sin más, comenzamos. Partamos pues con la primera sección de este video. ¿Por qué las mujeres no escribían? Creo que no debería ser sorpresa para nadie el hecho de que la mujer, históricamente, ha sido oprimida por el hombre y la sociedad patriarcal, conformada y fomentada por dicho género masculino. Esto, con el paso del tiempo, ha ido cambiando y cada vez más se está avanzando hacia una sociedad en la cual se trata y valora a las personas por igual, independiente de su género o sexo. Sin embargo, esto, como ya se venía diciendo, no siempre fue así. De hecho, si nos retrotraemos lo suficiente, llegaremos al punto de opresión y subyugación máxima por parte del género masculino hacia el femenino, en el cual la mujer era vista y tratada como propiedad de su marido, no pudiendo ésta trabajar en puestos de trabajos remunerados, claro, tener dinero o incluso salir a la calle sin su marido. Bajo este infernal contexto histórico, por así decirlo, no es de extrañar que casi no existiera una literatura escrita por mujeres y que las pocas que se atrevían a escribir y compartir sus escritos lo hicieran a través de seudónimos, ocultando así su identidad y principalmente su género, para que no se supiera que era una mujer la que había escrito una obra. Sobre esta condición de mujer con el don de escribir habla Virginia Woolf en su famosa obra Un cuarto propio. Quisimos rescatar unas cuantas citas sobre cuando habla de esta imposibilidad de la mujer para desenvolverse como escritora, utilizando para ello la metáfora de la hermana de Shakespeare. Woolf empieza diciendo: le hubiera sido imposible, del todo imposible, a una mujer escribir las obras de Shakespeare en la época de Shakespeare. Dejadme imaginar, puesto que los datos son tan difíciles de obtener, lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, supongamos. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él. Pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica. Ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio. De vez en cuando cogía un libro, uno de sus hermanos quizás, y leía unas cuantas páginas, pero entonces entraban sus padres y le decían que se surciera las medias o vigilara el guisado. La autora entonces realiza esta reinvención de la vida de Shakespeare, cambiándole el género para finalmente concluir que Judith no pudo aprender el oficio de su elección. ¿Podía siquiera ir a cenar a una taberna o pasear por las calles a medianoche? Sin embargo, ardía en ella el genio del arte, un genio ávido de alimentarse con abundancia del espectáculo de la vida de los hombres y las mujeres y del estudio de su modo de ser. En síntesis, las condiciones que tuviera que
sortear una mujer de la época para poder ser escritora hacían casi imposible que las mujeres llegaran realmente a escribir y de plano imposible que pudieran vivir de ello. Podemos destacar que durante mucho tiempo las habilidades tanto de lectura como de escritura eran principalmente desarrolladas solo en sectores burgueses como eclesiásticos, y que además predominaba en estas prácticas una naturaleza masculina que replicaba la naturaleza de la misma sociedad, excluyendo de esta forma cualquier participación de las mujeres. Es así como la lectura y escritura eran actividades básicamente privilegiadas ejercidas por varones, y más aún varones que repetían los ya mencionados patrones de carácter patriarcal de la época, evidenciándose incluso en los roles que cumplían las mujeres dentro de sus obras. Un ejemplo de esto es Las penas del joven Werther, obra escrita por Johann Wolfgang von Goethe. En esta obra los personajes femeninos tienen cierta relevancia para la historia, pero no tanto por el desempeño dentro de la narrativa, sino más bien por la significancia que tienen estos personajes para el protagonista de la historia. Por ejemplo, el personaje de Carlota es el más destacado dentro de la historia, pero esta no deja de ser simplemente el interés amoroso del protagonista. Es verdad, se cuenta su vida personal, su historia de fondo, pero esto no deja de ser simplemente características que dan justificación al amor que siente nuestro protagonista hacia ella. Otra cosa interesante a destacar es que esta novela, al ser epistolar, nos permite adentrarnos dentro de los pensamientos del joven Werther, así comprobando la visión que tiene este sobre Carlota, la cual parece ser una visión casi angelical, extremadamente idealizada, lo cual es normal en el romanticismo, pero que irónicamente parece coincidir con la visión que se tenía en aquella época sobre cómo debería ser o cómo debería comportarse una mujer. Eventualmente empezarían a aparecer reconocidas dentro de los círculos literarios las, entre comillas, primeras mujeres escritoras, quienes se caracterizaron por tener una mirada crítica a la misma situación de sus congéneres respecto a la escritura, así como también a la situación subyugante de la mujer en general. El surgimiento de estas primeras mujeres pudo haber estado estrechamente relacionado con la difusión de los primeros ápices del movimiento feminista, aunque vale destacar eso sí que en la época existió un desprestigio sistemático a la lucha y movimiento feminista, lo cual también se extrapoló a los círculos literarios, lo que pudo ser un motivo o no, no sabremos nunca, por el cual muchas escritoras renegaran de ser parte de este o que sus obras sean de carácter feminista. Una de las figuras que más se resalta en esta época es la ya mencionada Virginia Woolf, quien señala algunas situaciones restrictivas que viven las mujeres dentro de la literatura, las que iban en consonancia con las denuncias hechas por los primeros movimientos feministas, del feminismo de primera ola, es decir, prohibición de las mujeres de ingresar al mundo laboral, la ley del divorcio, entre otras. Esto impedía a las mujeres, tal como señala Woolf, de contar con los recursos necesarios para facilitar y dar paso a la escritura, así como también subsistir de forma independiente. Pese a lo anterior, no había realmente una relación estrecha entre esta primera literatura femenina ni los movimientos feministas más allá de llegar a una misma conclusión, pero sí que se desarrollaría dicha relación más adelante, cuando el movimiento feminista utilizaría la literatura como un medio de expresión y difusión de ideas. Un ejemplo de obra literaria escrita por una mujer que es bastante reconocida y que también es cercana al surgimiento de este primer movimiento feminista es Mujercitas, escrita por Louisa May Alcott. Esta obra, contraria a otras de carácter más moralista, escrita por hombres, refleja algunas situaciones culturales y sociales que conciernen al género femenino propias de la época, de una manera más realista y hasta verosímil, pues las protagonistas de esta obra no son personajes planos encasillados en los estándares de la época, sino que cuentan con verdadero desarrollo y trasfondo. Toda esta proliferación de escritoras mujeres, al inicio minoría, pronto se difundiría. Recordemos que si bien el hecho de que una mujer fuese escritora podía ser hasta transgresor, la verdad es que seguía manteniendo cierto carácter elitista, y es que todas estas escritoras mantenían en común el hecho de pertenecer a clases socioeconómicas acomodadas. Si bien se podría decir que estas mismas mujeres ilustradas fueron las encargadas de democratizar el proceso de escritura,
Y es que, entre otras cosas, fueron el rostro del movimiento que luchó por el acceso de las mujeres a la educación general, permitiendo que no solo las mujeres capaces de pagarse un tutor pudieran instruirse, sino también dando la oportunidad a las mujeres de otros sectores sociales. Un ejemplo latinoamericano que podríamos destacar es el de la escritora Delia Rojas, quien pasó la mayor parte de su vida adulta luchando por los derechos de sus congéneres. Todo lo anterior convergería en una tercera etapa, la que abarca hasta el día de hoy. En esta etapa, por decirlo de alguna forma, se presenta una relación más balanceada entre la cantidad de mujeres y hombres escritores, y es que, a día de hoy, no resulta complicado encontrar a escritoras con un gran renombre siendo referenciadas en cualquier medio. En adición a esto, el rol de la mujer escritora, como ya se venía adelantando anteriormente, también empezó a tener una postura aún más crítica en lo que respecta a los derechos de las mismas mujeres. Y es que, con el surgimiento del llamado movimiento feminista de segunda ola, se adoptó al medio literario como una suerte de pancarta para evidenciar las injusticias que aún recaían sobre la mujer. Si el movimiento feminista de primera ola buscaba exigir los mismos derechos laborales que los hombres, el movimiento feminista de segunda ola buscaba alcanzar los mismos derechos sociales. Junto con esto también empieza a surgir un cuestionamiento sobre los roles de género, tanto los masculinos como los femeninos, siendo esto un tópico que también fue trabajado en la literatura. Junto con ello se destaca una relectura y reivindicación de la mujer y sus obras literarias, las cuales hasta ahora eran tratadas por la crítica como literatura feminista o literatura femenina de carácter emocional o maternalista. De este modo, se empieza a dar una nueva interpretación y valoración de las obras escritas por mujeres, siendo el caso más paradigmático el de la escritora chilena Gabriela Mistral, quien era considerada en su momento como la madre de Chile o la profesora de Latinoamérica, no considerando tanto en su obra la gran carga política que contenía. Ahora bien, pasaremos a la tercera sección de este video: ¿cómo enseñar literatura desde una perspectiva de género? Hecho todo el repaso de rigor, acabamos este video en la actualidad, donde, como profesores en formación, tenemos una compleja tarea: cómo abordar la literatura, sus distintos movimientos y corrientes literarias desde una perspectiva de género. Dado a todo lo ya visto y por lo que implica el concepto de perspectiva de género, lo primero que se nos viene a la mente como metodología es, precisamente, realizar los análisis e interpretaciones de los textos literarios teniendo en cuenta la época en la que fue escrita y la influencia de este en el universo del texto. La idea de intencionar de esta forma las lecturas puede lograr que los estudiantes puedan identificar y reflexionar acerca de cómo los estereotipos y la asignación de roles en base al género han perpetuado la discriminación y exclusión de las mujeres a distintos ámbitos de la sociedad de la época. Sumado a ello, también puede ser interesante centrar el foco de análisis en los personajes más icónicos de la literatura, evidenciando qué características y vivencias tenían, en general, los personajes masculinos y los femeninos, con el fin de contrastar qué rol cumplía generalmente cada personaje dependiendo de su género. Eso es la representación de la mujer y su rol en obras clásicas, pero ¿cómo abordar la enseñanza de literatura de mujeres? Antes que nada tenemos que tener claro a qué nos referimos exactamente con literatura de mujeres, ya que este término funge como hiperónimo para tres categorías que denotan cosas distintas. Literatura para mujeres, la cual hace alusión a que existe cierto tipo de literaturas cuyo público objetivo son efectivamente las mujeres. Literatura feminista, la cual se relaciona más al movimiento feminista y la lucha por la igualdad de género, por lo que mayormente tendrá temática y fines denunciantes, siendo visibilizadora de aspectos sociales que perpetúan discriminación y desigualdad de género. Y por último podemos hablar también de literatura escrita por mujeres, la cual evidentemente no tiene por qué ser feminista o estar destinada solo a mujeres. De esta forma, podemos leer la literatura ambientada en determinada época desde el presente, algo así como un ejercicio de revisión histórica sobre de dónde venimos para concientizarnos de dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar. Y es justamente esto último, hacia dónde queremos avanzar, lo que hace que, entre otras cosas,
podamos incorporar el pensamiento contrasexual de la literatura. Recordemos que al inicio de este video mencionamos que hubo un tiempo donde la escritura literaria era una acción solo permitida, o posibilitada, mejor dicho, para los hombres, es decir, una acción masculina, cosa que paulatinamente fue cambiando y poco a poco se fueron incorporando mujeres a los círculos literarios. Uno podría pensar que con esto la literatura ya ha dejado de ser algo meramente masculino, pero lo cierto es que no es del todo así, pues aún siguen existiendo ciertos ápices de la idea de una literatura femenina o literatura de mujeres, haciendo esta distinción de género a la hora de catalogar ciertas obras literarias, cosa que empíricamente no debería ser tal. El pensar en la literatura de forma contrasexual nos impulsaría a eliminar estas nociones tradicionalistas de entender a la literatura como algo masculino o femenino. Aún sin este medio existen ciertos usos normalmente ligados o asociados a uno de los géneros, como lo podría ser el feminismo. Otro punto que también resulta relevante considerar, y en relación a lo anteriormente expuesto, es pensar en la incorporación de ciertas preguntas feministas en el currículum escolar, entendiendo, claro, que dichas preguntas no son algo exclusivo para su, entre comillas, género objetivo, es decir, las mujeres. Y es que a partir de estas preguntas pueden converger las oportunidades para realizar reflexiones sobre los roles de géneros y el entendimiento de estos. Para ello es necesario al menos dos cosas. Primero, empezar a trabajar con textos fuera del canon instaurado, textos que aborden temáticas que den lugar a reflexiones en torno a preguntas feministas o los roles de géneros ya mencionados. Por ejemplo, algunas obras de Pedro Lemebel, Isabel Allende, entre otros. Y segundo, aprovechar los distintos espacios que otorga el currículum dentro de las unidades y temas que se sugieren en los programas de estudio. Ejemplos podemos dar muchos. Uno de estos podrían ser las unidades de medios de comunicación, donde se pueden abordar desde la argumentación y la investigación temas como identidad de género o roles de género, como preguntas tales como ¿qué constituye o hace un hombre o a una mujer? ¿O solo puede ser hombre o mujer? Además de poder tocar problemas éticos y morales tales como el aborto y la libertad o soberanía sobre el cuerpo. Discusiones ciertamente controversiales que tienen que ver con los roles de género. Se destacan las unidades de medios de comunicación y reflexión, ya que se puede realizar una vinculación entre las lecturas que se proponen y la formación de una opinión en torno a estos temas. Bueno, con todo lo anteriormente expuesto y ya para no seguir prolongando la extensión de este video, queríamos terminar con estas últimas menciones sobre las unidades que pueden propiciar estos espacios de discusión y reflexión sobre los temas ya mencionados. Déjenos en los comentarios qué les pareció este video y sobre qué otros temas les gustaría haber hablado en una próxima ocasión. Hasta pronto.